que habla de tiempos peligrosos, que es el tema que estamos teniendo en Facebook, y de engaño. De eso es lo que estamos tratando. Pero ya que estamos en esto, pues he querido tocar este tema. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Así que Dios nos conoce. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Entonces, el Señor le dice al ángel de la iglesia, al líder de la iglesia, el jefe de la familia, quien sea, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, te has enfriado. Ya no te metes con Dios como antes. Y ese es el primer amor, porque de ese amor nace el resto del amor. Porque cuando en el matrimonio, en la relación matrimonial o en la relación familiar, porque familiar y entre las amistades, en todo el círculo, y entre la nación completa, se adueña en ese vacío, se adueña el odio, la amargura, la rebeldía, el agotamiento de soportar, de no querer soportar. Lo único que lo reanima es el amor de Dios. Es el primer amor. Ese amor de que tú te sumerges en la manifestación, estás enamorado, enamorada, la iglesia de Cristo, porque Cristo dio su vida en el Calvario, derramó su sangre y murió en tu lugar y en el mío, y que tú y yo, aún siendo viles pecadores, tengo que hablar con toda franqueza, en esto demostró su amor para con nosotros, dice el apóstol San Juan, en que aún tú y yo, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay más manifestación que uno muera en el lugar de otro. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cuando no se tiene esa dinámica de ese fervor que ocurre cuando nos convertimos y vemos que somos indignos, que por cuanto todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando nosotros nos sumergimos en ese amor de Dios y sabemos que siendo lo que somos, Dios nos perdonó y le amamos, pero nos pasa todo. Y así como se pierde el amor en el hogar, se pierde el amor entre hijo y padre, esposo y esposa, entre amistades, entre familiares. Y pasa lo que está pasando en muchas naciones como Venezuela, que lo que ha habido es un odio sembrado por la maldita política y por intereses, y lo que hay en Estados Unidos, que lo que hay es un rejalamiento, una sexualización del amor, que en el día de hoy es que los moteles hacen su negocio. ¿Cuántos lugares, cuántas parejas han fornicado en el día de hoy en el nombre del amor? En el nombre del amor, ¿cuántos hombres le han sido infieles a su esposa y su esposa a ellos? No todos, pero la imagen que se da de este día es un día simplemente de una exaltación del amor sexual, que dentro del matrimonio y dentro del respeto, y que dice que es tan importante esa relación sexual entre hombre y mujer, porque el sexo no lo hizo el diablo, lo hizo Dios, para unificar y mantener estable una forma de mantener estable el matrimonio. Dice bien, pero bien claro, que no os neguéis el uno al otro, y que cuando se usa el sexo como un arma o para venganzas, o se llena el corazón de amarguras y todo eso, y se va destruyendo la unidad total del matrimonio, entonces lo que ocurre es la destrucción interna del hogar. Entonces, la manifestación sexual dentro del matrimonio debe ser normal, y debe ser no meramente una expresión de placer, es una expresión de amor, de la unidad que se convierte en una sola persona. Entonces,
Pero el énfasis que la publicidad y las películas y las series de televisión le dan a todo esto es el amor carnal, el placer. Se recuerda a los griegos, el hedonismo de los griegos: bebamos y comamos porque mañana moriremos. Donde la diosa Venus era la diosa del amor. Y mucha de esta celebración va enfocada no al verdadero amor, que es el que se manifiesta cuando la pareja está enferma, cuando la persona la tienes que sobrellevar porque está descontrolada o algo le pasa, o el hijo se descarrila, y haces como el amor que tuvo el padre por el hijo pródigo, que lo recibe y lo busca. O cuando tienes una persona que está grave, que ya no tiene la capacidad de ninguna de estas cosas terrenales, y esa persona, esa es la verdadera manifestación del amor. Y se va manifestando con el tiempo. Cuando esas parejas se mantienen ya, no, porque la apariencia física ya se fue. El atractivo carnal ya no existe, pero existe la belleza interna, las virtudes, las condiciones de un ser humano ideal, que manifiesta su cariño, su preocupación, su amor verdadero. Cuando se pierde todo, cuando se pierde la casa, cuando se pierde la salud, cuando se pierde el trabajo, cuando las cosas van mal, cuando el mundo entero se nos cae encima y estamos como familia unidos, como esposa y esposo, como familia, como hijos y padres y familiares. En ese momento es que se manifiesta la esencia verdadera del amor, no en una expresión carnal en un motel, donde lamentablemente eso es lo que están proyectando en la televisión y en el cine, y es lo que se está proyectando en la pornografía. Entonces, hoy que hablamos del amor, la esencia detrás de todo esto es el comercialismo. ¿Quién puede regalar el mejor regalo? Y yo recuerdo, hablando ya de otro tema, el Día de las Madres, que debe ser todos los días, yo me recuerdo que yo aprendí el sentido verdadero de lo que era eso. Yo limpiaba zapatos en la Tercera Avenida y calle 14, debajo del elevador en Manhattan, the elevator train, y me ganaba 10 centavos por limpiar un zapato. Y en despedida de año, con la propina, me daban $1. Era la realidad. La realidad de que yo todo ese dinero lo levantaba, todo ese dinero yo lo recogía para cuando llegara el Día de las Madres comprarle unos chocolates Schaff a mi mamá y un ramo de rosas. Entonces, eso es una manifestación de amor. Pero ya cuando no hay ni para eso, está la efervescencia del cariño, de la gratitud por el sacrificio que ese ser ha hecho por uno y de lo que está haciendo por uno. Entonces proviene de nuestra relación con el amor eterno, que es el amor de Dios. Y dice aquí Pablo no, el Apocalipsis, dice aquí el Señor en el Apocalipsis de San Juan el Apóstol, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelario de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, has perdido tu primer amor. Y eso es importante recobrar. Y es el amor que sobrepasa todo entendimiento. Y la manifestación de amor más pura es el amor de Dios. Y el amor del Señor, que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por ti, por mí. Y de tal, Juan 16, que algunos teólogos le llaman la Biblia en miniatura, dice de esta forma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese amor que ama a un hijo, aunque ese hijo anda por caminos malos, y como padre o madre está dispuesto a recibirlo, a perdonarlo, a restaurarlo. Por eso dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador.
No importa cuál sea tu condición, yo quiero que me estás escuchando. Los que me están escuchando, y veo sus nombres aquí, pero no quiero interrumpir el hilo, los mencionaré después. Tu condición, tu pecado, el mío, es aborrecido por Dios, pero Dios te ama a ti y me ama a mí. Y por eso dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pido a buscarte a ti, salvarte a ti y a mí, y a perdonar nuestros pecados y restaurarnos en una comunión de amor eterno. Amor no es meramente una relación sexual. Eso es parte del matrimonio y debe ser, y está aprobado y promovido por Dios. Y cuando no se lleva a cabo eso, ya existe, a menos que no sea por enfermedad, a menos que no sea por una razón física, cuando esa relación no se manifiesta es porque algo, es como un carro, cuando no funciona, le falta el aceite, algo le pasa. Pero cuando las cosas están bien espiritualmente, se manifiesta la vida normal, no la normalidad. Pero cuando hay una situación emocional, hay un problema, hay una condición física, o la edad, o lo que sea, ese amor verdadero no se manifiesta posiblemente sexualmente, pero se manifiesta en el cuidado, en todo esto. Y por eso es que tú tienes un hijo que es homosexual, una hija que es lesbiana, un transgénero, yo no sé qué, un hijo que se ha ido, que es un traficante de droga, o una persona que está llena de odio, pero tú le amas y le perdonas todo eso porque es tu hijo. Y así Dios te ama y te perdona cuando tú vienes y confiesas tu pecado a Él. Y aún siendo tú pecadores y yo pecador, Cristo murió. A alguien le está hablando Dios en el día de hoy. Tú sientes que nadie te ama. Tú sientes que todo el mundo te abandonó, la mujer, te abandonó el marido. En la misma casa te han marginado. Te sientes sola, te sientes solo. Te sientes que nadie te ama. Pero Dios te ama. Y eso es lo más importante. Y cuando Dios te ama, tú te agarras de ese amor. Y lo demás es sobrellevadero. No te suicides. No te destruyas. No te detengas. Porque si Dios te ama, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo buscó a Zaqueo, un político corrupto, un funcionario ladrón, abusador, y vino a buscarlo. Dijo, hoy voy a tu casa. Y se sentó a comer con él. Y llegó la salvación a la casa de Zaqueo. Cogió a María Magdalena, una prostituta, la más cotizada, la más terrible que había en Jerusalén. Y cuando ella vino a Cristo, Cristo aborreció el pecado, pero la cubrió con su amor y vino a salvarla. Y ella, que todos los hombres lo único que querían era acostarse con ella, porque eso es lo que han interpretado por amor. Y hoy los moteles hicieron su agosto. Hoy los adultos y las adúlteras hicieron su agosto por ahí. Porque hay un pueblo que reconoce lo que es el verdadero amor. Pero en un día como hoy, que es una tradición que se ha introducido en la cultura nuestra, que procede de la adoración de la diosa del amor, de los griegos y de todas estas cosas que había en la antigüedad del paganismo. Pero la idea de amar no está mala. Es lo que ha pasado con todo. Han pervertido la Semana Santa con un conejo y unos huevos. Han pervertido la Navidad con figuras que nada tienen que ver con la Navidad, como Santa Claus o los Reyes Magos, que tienen una historia que no sabe cuánto es, pero que la pervierten al antojo de una religión pagana e idólatra, ¿sí? Y entonces la comercializan y entonces lo que debe ser, usan de excusa a los Reyes Magos, que nadie sabe si eran 3 o 4 o 10, y nadie sabe los nombres de ellos. Entonces lo utilizan para promover el comercio. Entonces lo utilizan que si ellos le llevaron regalos al niño, nosotros tenemos que llevar regalos a los niños. Eso no es bíblico. Tú le regalas a tu hijo cuando tú puedes y cuando tú tienes, no en un día específico. Pero han pervertido el espíritu de Navidad. Lo han pervertido con Santa Claus,
han pervertido la realidad del significado de lo que fueron, que no eran magos, lo que eran unos magos. No dice que eran reyes, no, nada, eran unos astrónomos, unos astrólogos, y nadie sabe cuánto. Pues la religión lo ha pervertido. En el caso de Santa Claus, el comercio, los comerciantes se han inventado cómo sacarles plata y hacer una Navidad que no tenga a Cristo, que tenga una figura, que puedan explotar, y han pervertido el sentido. ¿Y la fecha qué importa? Hay algunos que los rusos y los ortodoxos rusos creen una fecha, los ortodoxos etíopes creen en otra. Yo celebro el día que sea. Para mí Navidad es todos los días. Pues cogemos un día. Y se permitió que la Navidad no es ninguna de estas cosas. No es necesariamente un árbol, que no es condenatorio eso, ni luces, ni nada de eso. Pero que la Navidad es que el Hijo de Dios se encarnó en ser humano para llevar nuestros pecados, venir al mundo, nació para salvarnos de la Virgen María, y una vez que ella tuvo su hijo, tuvo su vida normal, con más hijos, como Santiago, y siguió su vida normal con José, porque si María seguía viviendo como vive, condenaba a José a una tortura dentro de un matrimonio que es anormal, porque dentro de un matrimonio real debe haber una expresión de amor, que es el sexo. Y si usted acepta que María se quedó virgen, usted fastidió la vida de José por todo el tiempo. Yo sé que, y sabe, esto no es el tema que quiero llegar, pero me inspiro en hablar de esto. Pues entonces, hoy los moteles hicieron su escante, la fiesta de ron, y también pues la gente que sanamente cree en esto, pues lo disfrutó en alguna forma sana. Pero es como decir, la Navidad para mí es todo el año. Y se escoge un día cual sea. Para los ortodoxos rusos es una fecha, es en enero, para los etíopes en otra, cristianos etíopes en otra, y así. Pero nosotros tenemos una tradición romana que escogieron el 25. ¿Qué importa el día? El día no es lo importante, es el evento que ocurre en ese día. Que se manifestó Dios hecho hombre para manifestarnos su amor de tal manera que pudiera llegar al Calvario a sustituirte a ti y a mí y pagar por nuestros pecados. Bueno, ay Señor, ojalá que si alguien está pensando suicidarse en el día de hoy, pues no lo haga, porque no me importa ni a mí ni a Dios cuál sea tu pecado. Lo que has hecho, confiésalo, acepta a Cristo, pídele perdón, dice: soy una vil pecadora, soy un vil pecador. Jesús, recíbeme, ayúdame a deshacerme de esta cadena, de esta ligadura de inmoralidad, de odio, de rencor, de violencia, de lo que sea, y recíbeme como hijo tuyo. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Saludos a todos aquellos que se están. Marcos Cus, que me está viendo en Boston. Imael Rosado, Zaida Fonseca. Todos aquellos que están unidos. David Cruz, Enoc Ramos, Eduardo Félix Acosta, Mardindra y otros más que se están uniendo. Ojalá que Dios te ama. Si no te ama más nadie que te ame Dios. No es fácil, pero se puede. Y dice bien claro aquí esto. Y hoy tenemos que hablar de tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y vamos a adentrarnos en este tema más profundo. Quiero decirles que agradezco todas sus oraciones. Ore por todos los eventos que vienen. El 24 de este mes estaré en los terrenos del antiguo Chicken Inn Palace, la número 2, a la entrada de la 110. La licenciada Irizarry está coordinando es el fin de los 40 días de ayuno en el distrito de Aguadilla, y yo voy a traer el mensaje final y se le va a dedicar este evento, este cierre de ayuno, a orar, a clamar por el 50 aniversario del clamor frente al Capitolio, que será el 4 de septiembre comenzando a las 3 de la tarde. Luego de esto habrá más tarde en el año, en julio, una actividad grande en el pueblo
de Loíza y en otras partes de Puerto Rico. Y para Semana Santa estaré viajando a Venezuela para continuar la ruta de clamor de este año, de los 50 años en Venezuela. Así que ore por esto y ya le estaremos dando el itinerario. Pues necesitamos oración para que, igual como hemos visto en este viaje, la gloria de Dios manifestarse, sanidades, almas por cientos y cientos y multitudes edificadas y pastores renovados y pastores y ministros unificados, que esta ruta que va a coger otra parte de Venezuela sea bendecida. Ore para que Dios supla las necesidades no solo espiritual de este ministerio, sino las finanzas. Son tres elementos para los cuales, porque puede haber en un país como Venezuela una persona que ayuda, pero hay una parte que nos toca. La parte de mantener este ministerio aquí, eso cuesta. La parte del sustento, de dejar todo listo familiarmente antes de irnos. Y el dinero que tenemos que llevar para la logística, que no lo provee la otra persona que está colaborando con ciertos elementos, que de no ser así no se podía llevar a cabo. Pero todo es tan importante. Y el día de clamor este año, que nos cae una carga grande por lo importante de esto. Así que tiene que ser un milagro de provisión para los viajes, para mantener el ministerio, reconstruirlo aquí, que estamos en ese proceso, para el sostenimiento de los que trabajan, de los que ayudan en este ministerio, aquí, fuera de aquí, para las actividades en el campo misionero, porque no podemos esperar que todo lo pague la gente, una familia o dos. Ellos hacen, pero nos toca una carga a nosotros, y no digo por aquí la cantidad, porque cuando se vaya del avión tengo unos secuestradores y unos bandidos esperando, creyendo que voy con un maletín de dinero. Pero todos estos elementos, usted es parte de esto, y si usted lo más que puede hacer es orar, su oración es indispensable, es necesaria, y su colaboración, pues lo que Dios ponga en su corazón. Puede hacerlo en cheque o giro postal, Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958, o por ATH móvil. Lo hace yendo a la sección de negocios y luego busca Clamor a Dios y ahí deposita eso. Usted puede hacerlo de cualquiera de esas formas, pero lo más importante es la oración. Hermano, y lo digo delante de Dios, si usted no puede dar un centavo, una locha, como dicen los venezolanos, un chelín, como dicen los mexicanos, su oración es lo que nos sostiene. Ore por mi esposa, ore por mi hijo, ore por mis hijas, mi yerno, ore por mi sobrino, ore por todos los que trabajan en este clamor, los que están ahora en Lani, que se encuentran en El Salvador con un grupo de pastores evangelizando, todos los que trabajan aquí, Maribel, José Clemente, Gaby, todo. Ore por todos los colaboradores que tenemos aquí. Ore por una vecina nuestra aquí, se llama, pero no tengo el nombre aquí ahora mismo, pero es una vecina que está recuperando de una operación que le hicieron. Es una persona que ha vivido aquí años, no voy a mencionar su nombre en el día de hoy, pero ore que necesita. Ore por el evangelista Feliciano, que está recuperando de cáncer. Yo lo estoy viendo en las redes, y oremos para que Dios le provee, porque posiblemente no tiene seguro, como la mayoría de los siervos de Dios que viven por fe. Y entiende, hermano, que no hay ninguna deshonra, que el hombre y la mujer que no trabajan sino en la obra, el obrero digne su salario. Parte de los fondos que yo levanto son para sostener mi familia, para que cuando yo me vaya, no ser infiel, no ser un irresponsable, porque es un infiel el que no cuida de su familia, el que no cuida del estudio de sus hijos, cuida de su esposa, de su familia. Entonces, parte del sostenimiento de esto es sostener mi familia, porque yo no trabajo en otra cosa. Hubo un tiempo que tenía un salario fijo. De un año para acá, yo dependo de Dios, y Dios provee. Y nunca me pongo aquí a exagerar. En estas últimas campañas, en países como Venezuela, detenemos que no se pidan ofrendas, pero Dios provee aquí y provee allá. Y lo usa usted y usa los que oren por Francisco Nieto,
que ese joven, cuando empezó conmigo hace más de 25 años, 30 años, llegó un momento que cuando se vino la finanza del Ministerio de Trabajo, yo le di la oportunidad de buscarse otro ministerio y se quedó conmigo por fe. Y Dios, tantas veces puedo, se le provee. Y Dios le provee cuando yo no puedo. Pero así tenemos muchos que están aquí. Y esa ofrenda que usted da ayuda a sostener el ministerio, la familia ministerial, la obra del ministerio que conlleva gastos. Ahora con este asunto tenemos que preparar, seguir una oficina, no podemos seguir trabajando aquí. Reconstruir el ministerio va a costar miles de dólares. Y ir a un viaje como este, dentro de 2 semanas yo tengo que pagar los pasajes que yo saqué adelantado para ir allá afuera. Y están carísimos. Entonces, yo no solo eso, para la logística hay que llevar dinero. Porque no podemos esperar que alguien allá lo haga todo. Hay una parte logística de miles y miles de euros el día del clamor. Pero yo lo que espero es que si usted no puede dar nada, usted ore, porque Dios tiene las riquezas en gloria. Y dice, mía es la plata y mía es el oro. Yo estoy contento en el Señor. Y Dios bendiga a todos ustedes que oran y a aquellos que dan lo que pueden. Que Dios le bendiga grandemente. Ahora, son tiempos peligrosos. Y mire lo que dice Timoteo. Timoteo le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son los tiempos peligrosos? Por la conducta la conducta y las condiciones y las características de los hombres y mujeres, incluyendo religiosos, de los últimos tiempos. Y en el verso 2, 3 y 4 da esa situación. Y lo que lo hace es que digamos que el tiempo es peligroso y de engaño. Jesús dijo, mirad que nadie os engaña, Mateo capítulo 24, verso 4. Y segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguno de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Primera de Juan 4:1 dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque han salido muchos falsos anticristos por la tierra. Y claramente, primera de Timoteo 4:1 dice, porque en segunda de Timoteo hablamos del verso 1, que estamos hablando en la noche de hoy, pero en esa realidad de primera de Timoteo 4 nos dice, en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Predicadores que empiezan con la Biblia y terminan con su propio evangelio. Por eso repito las palabras de Pablo: si viniera un ángel o yo mismo viniera a predicar otro evangelio del que os hemos enseñado, no les creáis, rechazadlo. Jim Jones empezó con la Biblia y terminó con su otro evangelio. David Koresh empezó con la Biblia y terminó con otro evangelio. Esto sale de todos lados. David Koresh salió de los adventistas. Jim Jones salió de una iglesia pentecostal. Oscar Candelario salió de la iglesia de Dios pentecostal aquí en Puerto Rico y se transformó en un apóstata de la fe con una doctrina negando la Trinidad y luego inventándose unas locuras que llevó a la perdición posiblemente a miles de personas en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Y después murió en la cárcel. Murió en la cárcel acusado de delitos sexuales. Terminó. Ese es el peligro del error, de irse apartando de la verdad, de la palabra. Que dice, santifícalos en tu palabra es verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juana García, la fundadora de los Mitas, era miembro prominente de la Iglesia de Dios Pentecostal Arecibo, del pastor Isaac Cruz, que ha sido uno de los pastores más elocuentes de la Iglesia de Dios Pentecostal. Y se le metió un espíritu de profecía a esta mujer. Por eso hay que tener cuidado con esta gente que usted ve por YouTube, que parecen una cosa, pero usted no los conoce, usted no sabe lo que hay allí. Por eso dice, 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja a alguno de vosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones o sus artimañas, o como dice Pablo
en 2 de Corintios 11:14, donde dice que no se maravillen si aparecen apóstoles y predicadores y profetas y profetizas que tienen una apariencia de piedad y utilizan la Biblia para lo que les conviene, después terminan en el judaísmo, o terminan en el Hare-Krishna, o terminan en una religión nueva. No se maravillen de eso, porque Pablo le dice a los corintios que si Satanás se transfiguró en ángel de luz, y se refiere al libro de Job, cuando entró con los ángeles, ellos ni conocían los ángeles mismos, no sabían que el diablo estaba en ellos. Es decir, que no todo lo que brilla es oro. Hay que tener cuidado. El engaño que viene detrás de todo esto. Y estos son tiempos peligrosos por eso, porque toda esta gente, el profeta William Branham, empezó en una iglesia pentecostal y terminó con una herejía. Sedujo a Oscar Candelario, que era su discípulo, y ese terminó en herejía. Y terminó muriendo en la cárcel, no por el evangelio, porque se descarriló por completo. Y Juana García terminó fundando una secta falsa. Dice, usted no siga a hombres ni mujeres, siga a Cristo, ni me siga a mí. Puesto los ojos en eso, estos son tiempos peligrosos que hay que poner nuestra mirada en Cristo, y a medida que estos tiempos, esto va a ser terrible. Mire lo que están enseñando algunas iglesias. Han caído en Estados Unidos, y todavía no sé si aquí, pero en Europa y en Estados Unidos, iglesias de denominaciones que fueron usadas por Dios en un tiempo, como episcopales, metodistas, luteranos, discípulos de Cristo, han tenido que separarse los que creen en la verdad, porque los antiguos fundadores, los fundamentalistas de esas denominaciones luteranas, discípulos de Cristo, presbiterianas, algunos bautistas y hasta algunos pentecostales, se han ido a la izquierda de Sodoma y Gomorra y están enseñando locuras como la teoría crítica racial, que nos hace creer que toda la esclavitud es culpa de los blancos. O sea, antes era el racismo que se enseñaba en las iglesias, era que los negros tenían la maldición. Ahora estos nuevos profetas, estos nuevos predicadores de la teoría crítica racial, de la ideología de género, de la transgénero, de cuanta Sodoma y Gomorra puede pensar uno, de coger nuestros niños, como dice el presidente, cito al presidente Biden, que dice que los niños tienen a los 8 años de edad el derecho de decir sexualmente lo que les dé la gana. Ese es el mero de nuestra nación. Y me va a decir que no estamos bajo juicio, que la ira de Dios ya está pronto a caer. Y sería bueno examinar por qué pasan muchas de las cosas que están pasando en Estados Unidos. Porque una nación que fue bendecida ahora tiene gente que quiere pervertir los niños, empezando con el presidente de la nación, que se las da de católico, y no es nada de católico, porque un buen católico no entra en lo que le entra. Entonces tienen ustedes pastores como Volnek, senador por Atlanta, que es bautista, supuestamente, y predica que el aborto está correcto, que los matrimonios gays están correctos. Es un apóstata y es un pastor y predica en el altar de una iglesia. Tiene por ahí a Al Sharpton, que se ha convertido en el ídolo, en la cabeza del movimiento negro de derechos civiles, y es un apóstata. Es un individuo que se ha aprovechado del dolor de su propia gente para usar el sufrimiento, pero no, de ese pueblo, y no se preocupa por los negros que se están matando sus niños y matando su gente en sus barrios. Entonces cada vez que hay una muerte de un negro o de 2 o 3, pues hay que buscarle el racismo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que lo que están predicando es, cuando ya pasa como pasó los otros días en Memphis, Tennessee, que fueron 5 policías negros que mataron al joven es una forma repudiable. Entonces se hacen 2 cosas. Como no pueden probar que la realidad de que el asunto del racismo no es asunto del color de la piel, estas reacciones son del pecado que nace en el individuo.
Porque para Dios no hay blanco ni hay negro. Jesucristo no era ni blanco ni negro, era bronceado, para que no fastidiaran más con este tema. Y el racismo no es cuestión de blanco o negro o amarillo o brown, es una condición de pecado, que la esclavitud no empezó, para que lo sepan, no empezó con los blancos. Los reyes africanos negros de África le vendían a los europeos, iban y secuestraban a los negros de otra tribu y los vendían a los esclavistas blancos de Portugal, de Francia, de España y de Inglaterra, de Europa. Entonces vemos que este asunto es un asunto de pecado, de la naturaleza corrompida, porque en Dios no hay blanco, ni negro, ni amarillo. Lo que hay es almas por las cuales Cristo murió. Y para darle en la cara a todo este asunto, Jesucristo no era ni blanco ni negro, era bronceado, era arameo. Hablaba arameo y tenía el color de piel bronceado. Es decir, que ahí le quitaron eso. Entonces ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que las iglesias, predicadores, el mismo presidente de la nación, Biden, y otros políticos estén promoviendo el asunto del racismo, systematic racism? La teoría crítica racial, que todo esto tiene que ver con el racismo, porque los padres fundadores tenían esclavos. Pues entonces ahorita van a venir tras la Biblia, porque si usted busca la epístola de Pablo a Filemón, cuando su esclavo, porque en aquel tiempo se practicaba la esclavitud, cuando Onésimo se escapó, él le ministró y le dijo: vete a tu amo y séle fiel allí como familia, porque Cristo vino a romper con eso en una forma no violenta, no de odio. La teoría crítica racial quiere hacer ahora ver, es decir, que yo soy culpable de lo que los blancos hicieron, que los negros en África hicieron, porque fueron los negros en África los que mandaron a sus propios hermanos en los barcos y los vendieron, los reyes africanos. Eso es historia. Y yo no seré bueno en matemáticas, pero me encantó la historia, y cogía A en eso. Usted no puede venir con este julepe de mentiras y traer una división en el pueblo, cuando Martin Luther King, en cuyo movimiento mi madre y yo nos levantamos en esa época. Lo que quería era ver que él soñaba cuando un niño blanco y una niña negra y un niño blanco, o un niño negro y una niña blanca, se juntaban y no veían su color. Él no vino a sembrar teoría crítica racial, él no vino a sembrar odio entre las razas, vino a unirnos. Mi abuela yo puedo hablar porque mi bisabuela era negra, descendiente de esclavos africanos, y mi abuela era brown. Y yo salí rubio como mi padre, y soy descendiente de alemanes. Yo puedo hablar de eso. A mí no venga con el julepe de la teoría crítica racial. En Dios somos uno. Pero ahora estos fanáticos, ¿qué dirán? Porque ahora, ¿cuál fue la excusa de los 5 policías? Salió un negro y mataron a un negro. Ahora la culpa la tiene que esos negros fueron contaminados con el racismo de los blancos. Ahora, ¿qué dirán del que se suicidó anoche después que su padre habló en el día de hoy? Un afroamericano negro que se metió a la Universidad de Michigan, en Lansing, Michigan, con un arma de fuego, mató a 3 estudiantes, dejó 5 gravemente heridos y después se pegó un tiro cuando vino la policía a cogerlo. Y era un negro. Entonces, ¿qué vamos a decir ahora? Que porque 5 policías negros, y eso es lo que está predicando Al Sharpton y está predicando todo este chorro de fanáticos, tanto blancos como negros, que están explotando el dolor del pueblo y desuniendo las razas. Eso no vino Cristo a eso. Entonces, ¿qué están diciendo? Bueno, esto es que los 5 policías se contaminaron con el racismo blanco y por eso le cayeron al negro. ¿Qué van a decir ahora de este negro que mató a 3 estudiantes en una universidad? El tipo era de New Jersey, se había ido a vivir allí, que todavía lo único que dijo su padre es que desde que murió su madre él no es el mismo. ¿Quién sabe si fue toda esa forma de que nos mantuvieron encerrados? ¿Qué pasó? ¿Qué van a decir? ¿Qué lo motivó? ¿Qué racismo? No toda la policía son como esos 5 negros, ni
Todos los negros son como ese negro que se metió y mató a esa gente. La mayoría de los policías son hombres que dan su vida y son gente decente. Que hay manzanas podridas como los hay en la curia, como los hay en el ministerio, como lo hay en el gobierno de Biden, como lo hay en el gobierno de Trump, los hubo, como hay en el gobierno actual nuestro aquí y en todos los gobiernos del mundo. Pero podemos decir que todos los políticos son corruptos. Podemos decir que todos los policías, porque todos los policías son malos, porque 5 policías hicieron algo malo, o los blancos que mataron a George Floyd, todos los policías son malos, pero ahora ¿qué decimos cuando son 5 policías negros? Nadie le va a decir esto, porque no se atreven. Y yo le voy a decir, lo que está diciendo Charlton y toda esta gente es que el racismo de los blancos se le pegó a esos 5 policías. Eso es un embuste. ¿Y de quién se le pegó el racismo? Al que mató a los 3 estudiantes anoche y hirió a 5. Es decir, ¿de quién racismo se le pegó a los reyes en África que vendieron sus hermanos asaltando a las tribus para venderse a los portugueses, a los franceses, a los ingleses, a los españoles, a los traficantes de esclavos? No, hermano, es el pecado. El problema del racismo es el pecado, porque cuando el pecado se radica del corazón y la persona se arrepiente y viene a Cristo, no mira el color de la piel. Mi abuela era light black y mi bisabuela era dark black, azulada, africana, y mi padre era rubio, blanco, y mis abuelos alemanes igual. No es lo que hace la diferencia. Y la diferencia la hace nuestra condición de no tener a Dios, de haber sacado a Dios de las escuelas, de haber sacado la Biblia de las escuelas. Y ahora, lo grande de esto es que ahora hay políticos que están persiguiendo a The Heritage Foundation, la fundación de herencia cristiana en el país, porque quieren proteger a los niños. Están persiguiendo a todo el que predica que es hombre y mujer, macho y hembra, los creó Dios, y el matrimonio verdadero no es entre 2 machos ni 2 hembras, es entre un hombre y una mujer que se aman y quieren unir sus vidas. Y que todos los negros no son como el que mató ayer a la persona, porque ahora dirán que este que se contaminó. Entonces, no todos los blancos son como los que mataron a George Floyd. Los policías no todos son así. No son todos los policías como los 5 negros que por alguna razón mataron. Y no lo hicieron por racismo. Lo hicieron por la condición de pecado en la cual está la humanidad y por la maldad de los que están quemando ciudades y están desordenando. No todos los negros ni todos los blancos son gente mala, ni todos los policías son malos. Pero estos enfermos políticos, algunos que otros, que todavía no se han adueñado del Partido Republicano, pero ya están empezando, y se han adueñado del partido, secuestrado el Partido Demócrata de los Estados Unidos, se ha convertido en una horda de perseguidores, de destrucción, de intolerantes, de que si tú no crees en él, ahora te lo quieren atragantar, y de estos son los tiempos peligrosos que vivimos. Amémonos los unos a los otros. No por el color de la piel. Esta piel, mire, cuando usted ha visto los cadáveres cuando se queman, usted ha visto la gente después de 4 días, todo esto se pudre. Es como los concursos de belleza, eso es una porquería de verdad. Yo no creo en eso. Belleza. Mi abuela era brown. Lo bueno que yo tengo en mi vida, aparte de Cristo, lo aprendí de mi abuela. No era una belleza artística, pero su alma era pura. Cuando abuela Juanita, mamá Juanita, venía donde uno y le sobaba con una cosa que llamaba bálsamo, a decir, el dolor se iba. Cuando abrazaba a uno, lo abrazaba con ese amor, y el color no tiene. Entonces ponen, y quiero terminar con esto. ¿Se acuerdan de Jemima? Mire estos locos y estas locas. Esa mujer puso en alta la raza negra. Y mire el daño que le han hecho, porque su familia vivía de las ganancias que dan los royalties, las ganancias que vienen de usar la figura de esa mujer. Su familia negra ha vivido toda la vida de eso, y un chorro de fanáticos blancos y negros llenos del diablo mismo, malinterpretando, le han protestado que había que sacarla del paquete de los pancakes. Aunt Jemima, que le dio honra a las negras en el país y las puso en algo y las hizo millonarias. Estos locos, si los dejamos,
Si los dejamos, y aquí voy a terminar con esto, cuando vengan las elecciones, pregúntele a Ocasio, a Alejandra Ocasio, pregúntele al judío que está casi de vicepresidente del Senado, a Schumer, y pregúntele a Warnick, a toda esa gente, y pregúntele a algunos que otros republicanos también, qué es lo que verdaderamente creen. Y cuando vaya a votar, ore a Dios y vote por aquello que sea lo mejor. No vote ciego por un partido. Y si el partido se corrompe, mande el partido a las pailas del infierno mismo. Bendito sea el Señor. I feel that joy. Siento algo maravilloso en el día de hoy. Y este es no porque sea el día del amor. Ay, Dios mío. Dios bendiga el negocio donde fuimos a comer. Había un sitio que no se podía comer porque había que esperar 2 horas. Y me fui en casa del amigo mío, Tierra Santa, que comí una comida árabe allí, de Jerusalén. Dios los bendiga. Padre, te pido bendición. Mira, por ahí anda el jefe de aquí, está por ahí. Se oyó el ruido, pero es Jorge, ore por él en los estudios, ore por todos los niños nuestros en las escuelas, los maestros. Señor, mira toda nuestra familia, mira a los enfermos, mira a los que están pensando en suicidarse, mira a aquellos que piensan que se conviertan, que digan: Cristo, sálvame, entra a mi corazón, sálvame, reconcilio contigo, echa fuera este demonio, esta mentira, esta rama soja, vaya, declaro milagros a lo largo y provisión a lo largo de este altar, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, gloria a Dios, feel something great. Ay, Dios mío. Qué bueno. Dios los bendiga a todos ustedes. Me tengo un día mañana fuerte. Hoy grabé 4 programas de una serie que a usted le va a encantar cuando la vea por aquí. Se llama Profecías de Clamor. Y fue que esta mañana yo estuve en el supermercado buscando el almuerzo para los muchachos en el canal. Mañana vamos a comer de Fuentes Barbecue. Ellos siempre nos regalan el almuerzo cuando lo vamos a buscar. Déjenme decirle, me paro a hablar con un médico que me ve comiendo a veces en Albi. Entonces entra un hermano que no sé quién es y dice: hermano, usted hace años que no habla de la profecía de las 3 nubes. Y yo me recuerdo ese domingo en la noche, hace años. Yo me recordé el año y todo. ¿Y por qué usted no habla de eso? Entonces Dios me habló cuando llegó al cambio. Empieza una serie titulada Profecías de Clamor. Y ya voy por la de las 3 nubes, voy la de Mamelle y voy a empezar el 3er episodio de todo lo que me recuerdo. Y esa serie la vamos a pasar por aquí también. Así que bienvenidos a todos ustedes que nos están escuchando en la noche de hoy. Y Dios los bendiga a todos. Oramos por los vecinos, oramos por la vecina de abajo que está haciendo, la operaron, creo. Ore por todas las personas que pueda, hermano. Siempre la oración es buena. Dios le bendiga grandemente. Vamos a leer esos nombres. Esta parte no sale por televisión porque esta parte se edita. Marlin Dra, Edwin Félix Acosta, gloria a Dios, Joe Peña, Francisco Nieto, God bless you, Nieto. Oren por este hombre, que este hombre es el que está coordinando todo el itinerario. Me damos mis días de descanso, ¿sabes, Nieto? Todo va a ser maravilloso. Que Dios te bendiga, Nieto. Dios tiene cosas grandes para ti. Oren mucho por Francisco, él es el que está al frente del ministerio allá. Y Juan Sebastián es el representante, pero el que hace todo el trabajo aquí se llama Francisco Nieto. Vamos a ver por aquí. El Rey Hernández, Cielo de Jesús Torres, Fernando Trinidad, evangelista, Dios te bendiga y te use poderosamente. Ismael Rosado, Marcos Cus, que sé que me estás oyendo allá en Boston. Cristo te ama, Marcos. Un día vamos a dar el testimonio cuando fuimos. Que recuerda que pensaste que el templo, que había un terremoto. Bueno, Dios te bendiga, Marcos. Saida Fonseca, saludan a Virgilio, a todos tus nietos, a todos tus hijos y tus hijas, a todos tus yernos y toda esa familia maravillosa. David Jado Torres también está unido, David Cruz, Enoch Ramos, Edwin Félix Acosta, Marlindra.
todos ustedes ahí. Y nietos, Dios le bendiga, descansen esta noche. Yo voy a trabajar un ratito aquí después que todo esto calme. Así que God bless you. Recuerde que Dios tiene solución para tu necesidad.